Como Stephanie le mencionó, mi nombre es Marian Rodríguez Soto. Eh, Represento mi propia compañía, Manos Verdes. Soy original de Maunabo, Puerto Rico. Tengo un bachillerato en Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, eh, recinto universitario de Mayagüez. Luego vine a la Universidad de Purdue a hacer una maestría en entomología. Y como Steph le mencionó, soy especialista en salud de suelo y también soy entomóloga. Y en mi propia compañía proveo educación agrícola en español y en inglés. Y hoy les voy a hablar de los invertebrados del suelo. Y como Stephanie le mencionó, el suelo está lleno de vida. Les invito a que dediquen un momento a observar el diagrama que está en la diapositiva de la hojarasca, donde se puede observar la diversidad de animales que podrían ocupar esta pequeña superficie. Casi el 25% de todos los organismos del planeta Tierra son animales del suelo. De ellos, el 99% son invertebrados y de ellos el 80% son insectos. Estos organismos van de microscópicos a grandes. Los más pequeños son los nemátodos, tardígrados, rotíferos y viven en las capas de agua. Luego la mesofauna, que son los microartrópodos, ácaros y colémbolos, que viven en los poros del suelo, y luego la macrofauna, que son los artrópodos, anélidos, crustáceos, que viven en madrigueras o espacios excavados por ellos mismos en la hojarasca superficial. A lo largo de esta parte del curso de hoy, aprenderemos de los animales del suelo y de los roles que ellos pueden desempeñar. El primer rol ecológico son los descomponedores. Ellos descomponen la materia vegetal y animal en trozos más pequeños que las bacterias y los hongos pueden utilizar más fácilmente. Cuanto más pequeñas son las partículas, más nichos y poros pueden ocupar las bacterias. Por ejemplo, la población de bacterias aumenta significativamente en la materia después de que pase por un animal del suelo. Así que estos animales están influyendo indirectamente en la estructura del suelo por cómo sus cuerpos están contribuyendo a la materia orgánica del suelo. Estos animales del suelo que excavan o hacen túneles mezclan nutrientes y minerales entre las capas del suelo, influyendo en la estructura y fertilidad, enriqueciéndolo así, y esto es también otra función ecológica. Del mismo modo, existe cierta confluencia o relación entre los enriquecedores del suelo y los que desempeñan el papel de animales de ingenieros del suelo. Estos animales, entre estos animales, los que se destacan son las lombrices de tierra, las hormigas, las termitas, porque estos excavan túneles y transportan aire y agua a capas más profundas, ayudando a airear y hidratar el suelo. También crean canales para que las raíces de las plantas que prefieren crecer por las zonas de menos, que tienen menos resistencia. Estos poros y estos canales que los invertebrados crean, las plantas los pueden utilizar para distribuir sus raíces. La diversidad funcional de los invertebrados del suelo puede dar a lugar a una mayor diversidad microbiana, pero otros factores como el pH, el tipo del suelo y las comunidades vegetales también son importantes impulsores de la diversidad microbiana. Los invertebrados del suelo también pueden influir en las comunidades microbianas, dispersando los microorganismos por las capas del suelo, realizando actividades como el pastoreo de microbios e influyendo en los recursos disponibles para los microbios mediante la mezcla de nutrientes en el suelo o haciendo que los materiales vegetales o animales sean más accesibles para los microbios.
Los invertebrados del suelo también son importantes en numerosas formas para las redes tróficas del suelo y aquí en el diagrama que le mostramos en la izquierda, vemos cómo algunas de estas diferentes funciones están interconectadas en las redes alimentarias. Estas funciones incluyen la alimentación de diversas plantas, o sea que ellos se alimentan de diversas plantas, también son polinizadores y herbívoros o consumen bacterias y hongos y otros animales del suelo, ya sea como depredadores o parásitos bebé. Bajo tierra hay mucha vida, gran parte de ella oculta. Hoy vamos a mostrar algunos organismos del suelo que son especialmente valiosos para la salud del suelo en los sistemas de agricultura urbana. Pero antes que continuemos con los perfiles de los invertebrados, quiero mencionar una información sobre los distintos tamaños de estos invertebrados. En esta presentación, el animal más pequeño del que vamos a hablar son los ácaros. Em, entonces, la tabla de la izquierda muestra los grupos de tamaño de los animales de los que se habla en el libro sobre la vida del suelo que Steph le mostró anteriormente. Hoy no vamos a hablar de la microfauna, pero sí de la mesofauna, como los ácaros, los colémbolos, y dedicaremos la mayor parte del tiempo a hablar de la macrofauna artrópoda y no artrópoda. Como les mencioné, hoy hablaremos hablaremos sobre los artrópodos, pero también le vamos a hablar de otros grupos no artrópodos, como las lombrices de tierra. También Steph le había mencionado que los artrópodos son invertebrados con su esqueleto fuera de su cuerpo, tienen exoesqueleto, tienen cuerpos segmentados y apéndices articulados. La palabra artrópodo significa pies articulados. Eh, como el esqueleto de ellos está en la parte exterior de su cuerpo, a medida que ellos crecen, deben desprenderse de él con regularidad. Los distintos grupos de insectos sufren transformaciones diferentes para completar su ciclo vital. Los que tienen una metamorfosis incompleta tienen crías que parecen una versión más pequeña de los adultos y tienen fuentes de alimentos similares a la de los adultos, los juveniles a la de los adultos. En este grupo se incluyen los ácaros, las arañas, las chinches y los saltamontes. Entonces, los grupos con metamorfosis completa tienen fases vitales muy diferentes entre sí y suelen ocupar hábitats distintos y tienen diferentes fuentes de alimento. Algunos ejemplos están los escarabajos, las hormigas, las moscas y las avispas y las mariposas. Ok, ahora les muestro el primer perfil de invertebrados del suelo, que son los ácaros. Em, Antes de comenzar, les quiero mencionar que en cada diapositiva pueden encontrar en la parte superior izquierda la página donde pueden encontrar el perfil de este animal específico en el libro de la vida en el suelo. Y también que en cada diapositiva también pueden encontrar el rango de tamaño de cada organismo. Los ácaros específicamente tienen 8 patas y como vimos en el diagrama anterior, son pequeños pero visibles a simple vista y tienen cuerpos con forma de pera o redondos. Eh, Son esenciales para descomponer los materiales orgánicos en trozos que utilizan las bacterias. Por ejemplo, un ácaro oribátido puede comer el 20% de su peso en hojarasca al día. Por otra parte, algunos ácaros, como los mesostigmátidos que se muestran en el centro, son depredadores de organismos más pequeños del suelo, como colémbolos, nemátodos y huevos de insectos. Los ácaros pueden vivir en la superficie del suelo o dentro de las capas del suelo, incluso en las profundidades.
Algo interesante a tener en cuenta es que los ácaros son diversos y las especies y comunidades varían según el tipo de suelo. Otra cosa, como se ve en la foto derecha, es que los ácaros pueden viajar y dispersarse a cuesta de otros insectos. So, en la imagen inferior derecha, esos ácaros parece como lo están atacando al escarabajo, pero no, lo están utilizando para transportarse. Los colémbolos son animales muy comunes, aunque nosotros usualmente no los vemos porque como están en el suelo y son pequeños. Eh, en inglés, el nombre común de estos animales es springtail. Y este nombre proviene de la forma en que se impulsa, que ellos se impulsan o saltan utilizando una estructura que se le llama fúrcula. Esta estructura la podemos ver en la parte inferior central con la flecha naranja. Pueden ver la estructura llamada fúrcula. Estos animales contribuyen a la descomposición fragmentando plantas y hongos y pueden influir en las comunidades microbianas del suelo a través de su depredación. Los colémbolos son globosos o más alargados, suelen encontrarse en la superficie del suelo como en la hojarasca y los troncos en descomposición o hongos también. Pero los que viven en el suelo profundo usualmente no tienen ojos y tienen esa estructura fúrcula la tienen reducida. Ahora, antes de continuar, le queremos hacer una pregunta y puede incluir su respuesta en el chat. Y la pregunta es, ¿habías pensado o te habías preguntado alguna vez anteriormente sobre los invertebrados del suelo? Am, Les voy a dar unos segundos para que nos contesten si alguna vez habían escuchado sobre los organismos del suelo y si es así, pues, ¿cómo ocurrió? Yo específicamente recuerdo de pequeña em, excavando en el jardín y viendo diferentes organismos. eh, exacto, lombrices es la más común que yo también vi en donde crecí. Marian, cuéntanos un poco más cómo son los lombrices en Puerto Rico. Son más pequeñas, diría yo. Este, Gabriela dice, de pequeña mirando a través de un microscopio de juguete, wow. Y Kevin dice en el huerto, en el huerto siempre pregunto qué es. Y disculpe, Marian, voy a interrumpir bueno, he intentado hacer que los asistentes puedan poner cosas en el chat, pero es posible que no sea activo eso. Pero quería explicar mi intención. O si alguien entre los asistentes podría hacer la prueba en poner algo en el chat, por favor. Veo aquí que Oscar Agüero logró, Ah, sí, 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 en el inicio, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, gracias. Sigue, por favor. ok, gracias por compartir. Ok, ahora voy a continuar. Em, ok, vamos entonces a pasar ahora a los escarabajos del suelo.
Nos vamos a centrar en sus larvas. Muchos de estos escarabajos del suelo, estas larvas se alimentan de raíces. Algunos de los más comunes son los tronadores. En Puerto Rico nosotros le llamamos cucubanos a los tronadores, pero también he escuchado que se le llaman saltaperico. Las larvas de estos escarabajos se muestran en la margen inferior derecha. Entonces también entre ellos se encuentran las larvas en forma de C y estas larvas son la etapa juvenil o la etapa larvaria de los escarabajos reales, los scarab beetles. Y también en este grupo en este grupo también se encuentran los gorgojos. Muchos de estas larvas son herbívoros, ya que se alimentan de las raíces de las plantas en el suelo y muchos de ellos causan daños. Pero ellos pueden también escarbar en el suelo y de esta forma contribuyen a mejorar la estructura del suelo. Y aunque algunas de estas larvas pueden ser problemáticas, los adultos no necesariamente son plagas de los cultivos y viven en la superficie. Sí quiero mencionar que algunos de estos escarabajos, de estos escarabajos, muchos de ellos sí son plagas para, por ejemplo, la grama y diferentes plantas en los jardines. Ok, am, pasando a la insecto macrofauna, los escarabajos de tierra. Los escarabajos de tierra adultos tienen las alas cubiertas de estrías, que se ven fácilmente en el escarabajo marrón de la izquierda y son en su mayoría nocturnos y se alimentan mayormente en la noche. Tanto adultos como las larvas tienen mandíbulas en forma de hoz eh, y son excelentes depredadores y son importantes para controlar las plagas de los cultivos, como babosas, caracoles y otros. Estos escarabajos pueden comer hasta 2.5 veces su peso corporal al día y las larvas también matan más de lo que consumen, por lo que son importantes en el control biológico para implementar prácticas de conservación en jardines y granjas. Algunas especies también comen materia vegetal en descomposición o semillas de malezas. Los escarabajos de tierra viven en el suelo, la superficie de la hojarasca e invernan en manojos de hierba, en suelos bien drenados, por lo que el hábitat permanente es importante para este grupo. Eh, Cabe destacar que solo tienen una generación al año, por lo que la muerte por insecticida y el arado pueden tener un gran impacto sobre ellos. Sin embargo, son más longevos o viven más tiempo. Pueden vivir hasta 4 años y las hembras pueden cuidar sus huevos que ponen en el suelo. So, ellas crían cuidan de sus crías. Eh, Hay una práctica que son los bancos de escarabajo. Estos son pequeños montones de tierra de 2 a 5 pies de ancho que se siembran con gramíneas en manojo dentro de los campos agrícolas. Estos montones de tierra proveen un lugar para que estos escarabajos puedan pasar el invierno y puedan volver a los cultivos en la primavera a realizar sus labores beneficiosas. Las luciérnagas son escarabajos fácilmente reconocibles y emblemáticos, especialmente en la región medio oeste, en la región de los Grandes Lagos y sus alrededores. Em, los adultos de estos insectos tienen alas coriáceas y o sea, que son como de cuero o parecen ser de cuero, y una cabeza en forma de casco, que son característicos de órganos luminiscentes.
Las luciérnagas atraen a sus parejas emitiendo destellos con sus segmentos luminiscentes en el abdomen. Las larvas son depredadoras también y son muy buenas cazadoras, buscando en madrigueras o rastreando babosas siguiendo rastros de baba. Algunos adultos también son depredadores o se alimentan de néctar y polen. Las larvas pasan en invierno en el suelo o bajo la corteza y pupan en el suelo o en la hojarasca. Los adultos se encuentran en la hierba alta o en los bordes de campos. Las larvas con sus placas acorazadas también tienen segmentos luminiscentes, por lo que a veces se les llama gusanos luminosos o en inglés lightning bugs. Um, eh, sorry, discúlpeme, glowworms en inglés. Su brillo ayuda a advertir a los depredadores que son sabrosos, que no son sabrosos para comer. Eso es un mecanismo de defensa. Ahora pasamos de los escarabajos a otros grupos de insectos, los himenópteros, que incluyen a las hormigas, las abejas y las avispas. Las hormigas específicamente tienen una cintura estrecha y antenas acodadas. Pueden verlo aquí, antenas acodadas. Em, Como las abejas y las avispas. Pero ellos específicamente tienen dos lóbulos en la cintura. Las hormigas viven en grandes colonias y construyen extensos nidos verdaderamente sociales bajo tierra. Algunas colonias pueden alcanzar hasta 3,6 metros de profundidad y tener 10.000 hormigas obreras. Su excavación y mezcla de la tierra les convierte en uno de los grupos de insectos más importantes del suelo. Desempeñan múltiples funciones en la red trófica del suelo y trabajan para integrar nutrientes, ayudar a airear, hidratar el suelo y también son depredadoras y pueden contribuir a la descomposición de materia vegetal y animal. Cabe destacar, como se muestra en la foto inferior, que las hormigas pueden construir montículos bastante grandes que pueden llegar a 60 o 90 centímetros de diámetro y a menudo de igual altura. El suelo es muy importante para una gran variedad de polinizadores. He aquí algunos de los grupos de polinizadores que interactúan con el suelo y lo utilizan en parte de su ciclo de vida, como mosca, avispa y abeja. Las abejas que anidan en el suelo constituyen la mayoría de nuestras abejas, incluyendo el 75 y el 80% de las especies de abejas en Norteamérica. Algunas avispas también construyen nidos en el suelo, eh, aprovisionándolos de insectos para sus crías. O algunas como la avispa escólida ponen sus huevos en herbívoros del suelo como las larvas de escarabajo. En el caso específico de las abejas que anidan en el suelo, alrededor del 70 al 80% de las especies de Estados Unidos son de ellas anidan en el suelo. Los nidos pueden ser poco profundos, hasta 1 metro o más, o de pocos centímetros. La mayoría de estas especies son solitarias y las hembras trabajan solas para excavar sus nidos y abastecerlos con polen y néctar para sus crías. Las abejas solitarias no suponen ningún riesgo para la salud de las personas, ya que no defienden sus nidos. Las abejas realizan tantos viajes entre las flores que son realmente polinizadoras fundamentales para los cultivos y polinizadoras de muchas plantas silvestres. Algunas abejas pueden anidar en campos agrícolas como las abejas de la calabaza o en campos de girasoles y algunas de las que anidan aquí pueden verse
perjudicadas por las prácticas como la labranza o algún otro disturbio. En general, estas abejas son polinizadoras especialmente importantes que sustentan muchos tipos de diferentes de cultivos. Muchos de ellos los que conocemos como calabazas, tomates, frambuesas, manzanas y mucho más. Y como les mencioné, también son muy importantes para la conservación de nuestras plantas autóctonas. Al igual que las abejas, las avispas depredadoras que anidan en el suelo construyen nidos solitarios en la tierra y son buenas excavadoras. Las hembras cazan presas y abastecen los nidos con artrópodos, o sea que traen a sus nidos orugas, grillos, saltamontes, chinches o pulgones. Para poder alimentar a sus crías. Esto las hace eh, como una especie que contribuye al control de las plagas en los cultivos. Los adultos se alimentan del néctar de las flores, por lo que el hábitat de las plantas con flores es importante para sustentar su ciclo de vida. Algo distinto de la avispa en comparación con con las abejas es que no tienen el cuerpo peludo y a menudo tienen dientes en las patas para ayudar a agarrar a sus presas. Le quiero mencionar algunos detallitos sobre dos de las avispas que tenemos aquí en la diapositiva. Las avispas asesinas de cigarra específicamente cazan cigarras adultas y las llevan a sus nidos para alimentar a sus crías. Entonces, las avispas de arena se alimentan de una gran variedad de presas, entre ellas las chinches apestosas y algunas de ellas incluso se están adaptando su dieta para preferir el chinche marrón marmolado, que es una especie invasora. Algunas son especialistas, otras son más generales. Otro polinizador que cabe destacar son las moscas de las flores o las moscas sírfidas. Estos adultos imitan la coloración de las abejas y las avispas, pero una forma de distinguirlos es que tienen un solo par de alas en vez de dos. Tienen ojos grandes y antenas generalmente cortas y sin codos también. Los adultos, como vemos en la imagen superior, visitan las flores para beber néctar y son polinizadores no apícolas, o sea que no son abejas. Eh, eh, y fuera de los polinizadores apícolas, son uno de los polinizadores más importantes. Em, Sus larvas son verdes, sin patas y parecen orugas. Pueden ser descomponedoras de material vegetal en el suelo o depredadoras en el suelo o en las plantas, donde pueden ser importantes para controlar las plagas de los cultivos, como vemos en la foto inferior, donde las larvas se alimentan de un pulgón. ¿Ok? La larva se está alimentando del pulgón. Pasan el invierno en diversas etapas de su vida eh, en el suelo o en la hojarasca. Este grupo necesita un hábitat de plantas con flores para sobrevivir, ya que el polen y el néctar son fundamentales para la supervivencia y la reproducción de los adultos. Además de la polinización y el control de las plagas, que consideramos las funciones principales de las moscas de las flores, hay muchas familias de moscas que también contribuyen a la descomposición de las plantas. Estas moscas en su fase larvaria descomponen el material vegetal en descomposición en el suelo, del suelo. Moscas como las moscas zancudas, que contribuyen notablemente a la descomposición de la hojarasca, las moscas bailarinas, los mosquitos no picadores, las moscas de patas largas, las moscas polillas, las moscas de marzo,
Y las moscas snipe, todas ellas están mostradas aquí, son ejemplos de algunos importantes descomponedores. También algunas de ellas pueden ser polinizadoras. eh, ok, bien. Pasemos ahora a la macrofauna no insectil, las arañas. Las arañas son otro grupo importante de depredadores. Tienen 8 patas, 2 regiones corporales, múltiples ojos y quelíceros para inyectar presas o excavar. Muchas de las arañas son depredadoras, las arañas son depredadoras en todas las etapas de su vida, desde ninfas hasta adultos. Las que cazan activamente o buscan su presa activamente, usualmente tienen ojos más grandes y dirigidos hacia el frente. Entre ellas se encuentra la araña saltadora, las arañas lobo y las arañas de tierra. Estos grupos persiguen a sus presas en la hojarasca o el suelo. Otros grupos tejen telarañas directamente sobre la superficie del suelo o dentro de túneles o tubos. Atrapan o tienden emboscadas a sus presas. Ellas desempeñan un papel importante en el control biológico y las prácticas de conservación, contribuyendo al control de la plaga de los cultivos y dependen de plantaciones permanentes cerca de los campos agrícolas, ya que son sensibles a las perturbaciones en los campos agrícolas, como los que les mencioné anteriormente, los escarabajos de tierra también son sensibles a las perturbaciones. Los milpies tienen cuerpos alargados con 2 patas por segmento. Y aunque el nombre milpies significa 1000 patas, la mayoría solo tiene entre 50 y 400 patas. Recientemente se descubrió una especie a partir de una muestra de suelo a 60 metros de profundidad en Australia que tiene más de 1000 patas. El anterior récord mundial de mayor número de patas de cualquier animal en la Tierra lo ostentaba un milpies con 750 patas. Entonces, este milpies que acaban de descubrir tiene 1306 patas. Los milpies tienen piezas bucales masticadoras y son excelentes descomponedores que ayudan a fragmentar entre el 10 y el 15% de la caída anual de hojas y facilitan la descomposición microbiana y la dispersión en el suelo. También son poderosos excavadores y algunos pueden excavar túneles profundos en el suelo. Pueden vivir hasta 11 años y las hembras protegen los nidos con huevos pero no cuidan a sus crías. Los milpies tienen secreciones defensivas que huelen mal y son tóxicas y algunos de ellos pueden ser bioluminiscentes. Los ciempiés, similares en su aspecto general a primera vista con los milpies, la diferencia es que los 100 pies son más aplanados que los 1000 pies y solamente tienen un par de patas por segmento corporal. El primer par de patas está modificado en forma de pieza bucal o de pinzas bucales. Ellos utilizan estas pinzas bucales para inyectar su veneno. La mayoría de los 100 pies son depredadores, veloces, corredores y excelentes cazadores. Los 100 pies también cuidan de sus huevos como los 1000 pies, pero van más allá y proporcionan cuidados parentales a los huevos y a sus crías. Ellos viven en distintas capas del suelo, bajo troncos, cortezas, hojarasca y piedra.
O sea que si levantas una piedra, lo más puedes encontrar un 100 pies. Eh, ok. Las cochinillas o los isópodos son crustáceos, la mayoría acuáticos, pero este grupo específico que le estamos mostrando aquí es terrestre. Aunque son terrestres, continúan necesitando lugares húmedos para su hábitat, ya que pierden agua a través de su cutícula, por lo que disculpen, por lo que se encuentran en la hojarasca, debajo de troncos o piedras. Dentro de este grupo hay dos. Dentro de los isópodos hay dos grupos. Las cochinillas, que tienen dos apéndices en la parte de la cola, y, y el otro grupo son las cochinillas de la humedad o las cochinillas de boda, que muchos de nosotros en esta región le llamamos los roly-polies o pill bugs. Y ese nombre tiene, la referencia a ese nombre es porque se em, tienden a enrollarse en forma de bola, estos animales. Aproximadamente un tercio de las especies de América del Norte son introducidas desde Europa. Esto incluye las cochinillas de la humedad que le mencioné. Hay cochinillas de humedad nativas, pero estas son más diversas en cuevas o zonas litorales, como las más cercanas en la costa y en el sur. Los isópodos son descomponedores primarios con poderosas piezas bucales mordedoras que utilizan para fragmentar los restos vegetales y también para descomponer los detritos. Algunas especies tienen preferencia para las hojas de una especie concreta. También tienen bacterias en el intestino que les ayudan a descomponer las plantas. Ellos también pueden tolerar los metales pesados y acumularlos en sus cuerpos, por los que pueden utilizarse para controlar la bioacumulación de contaminantes, que es algo muy importante en los suelos urbanos. Ok, sé que le he proveído mucha información, así que vamos entonces, le tengo otra pregunta. Em, Aquí, ¿qué grupo de animales les sorprende más al saber que están relacionados con el suelo? Ok, déjame abrir. Sí, si se pone, se puede poner una respuesta en el chat. Las luciérnagas. A mí, en lo personal, siempre me sorprende mucho las abejas y las avispas. Mm, no me hubiera, antes de estudiar entomología, no se me hubiera ocurrido que habían algunas que anidaban en el suelo. Es algo que en ocasiones eh, debo recordar, es muy importante porque eh, pues si uno va caminando en el bosque o en áreas con grama, uno las puede encontrar en en el suelo. Sí, Marian, para mí también, ¿no? Que hay abejas que anidan en el suelo, siempre
se piense que están en una colmena o las Mm, avispas también, ¿no? Más se observa su actividad en las casas o en los árboles o las colmenas, ¿no? Y al ujú, descubrir que muchos de los miles de abejas nativas anidan en el suelo, ya tengo otra perspectiva de estar atenta, ¿no? A ver esos huequitos y distinguir ujú. entre las que son de hormigas y las que pueden ser de abejas solitarias. Sí, hay otro comentario aquí de Oscar en el chat. Gracias, Oscar. Él dice la importancia de las abejas y abejorros para la flora nativa. Ujú. Y que también, ¿no? Los abejorros anidan normalmente no aprovecho, ¿no? De nidos de mamíferos ya abandonados o troncos que tienen algún hueco o albergue. Ujú. Y no, María, no sé si puedes ver el chat con facilidad, pero también hay otro comentario que es, pues, los Mimaridae, los antlions o doodlebugs. Sí. ¿Algún otro? No sé si escuchaste, ¿no? Lo de los antlions o doodlebugs. Sí, Ajá, ajá. estos son también depredadores. Que es difícil, ¿no? Ver al animalcito en sí, pero se ve cómo han formado sus trampas en tierra suelta. Ujú. Ok. También a mí me sorprendieron los que generalmente son marinos, pero también están en el suelo. Eh, o que, bueno, que están en el agua. Entonces, ok. Continuamos, Steph. Sí, sí, vimos, no sé si Gaby quiere explicar más de su comentario y también April, gracias por su comentario, ¿no? De que si entiendo, estás diciendo que los ants, o sea, hormigas y termites o termitas, eso sí, solemos pensar en ellos como insectos del suelo, pero como estamos hablando, diciendo que las abejas mayormente son animales del suelo también. A ver, una pausa para ver si Gaby quiere hablar o si no. Sí, bueno, no me acuerdo porque fueron muchos nombres, pero eran estos que se hacen bolitas y que en la foto que estaba ahí sí me da la imagen de, no sé, de organismos que viven en el océano o en los ríos y me imagino que en todo el proceso de evolución y de movimiento de especies entre los océanos, la tierra, unos se establecieron acá y ahora tienen Mm, esas funciones de ser depredadores
Esos no los conocía, entonces me llamaron bastante la atención. Sí, que son crustáceos, ¿verdad? Am, que están en el grupo, en ese grupo. Am, Exacto, ¿no, Gaby? Lo que comentaste. Y para mí eso de las, estamos llamando cochinillos, los pillbugs. eh, por eso, ¿no? Eso es la explicación, porque siempre se encuentra en áreas húmedas, porque su piel o su cuero no tiene tanta protección contra la evaporación, porque tienen ese origen. am, yo lo, no sé si esto es válido, pero yo los encuentro mucho cuando en los pots de las plantas, cuando estoy creciendo, empezando plantas, como hay mucha agua, como tengo que echarle agua y hay mucho suelo, pues casi siempre, y no es lo mejor porque como mencioné, pues se alimentan de las raíces, pero, pero no hacen un daño significativo, por lo menos en mi experiencia. Yo estaba haciendo limpieza en mi patio ayer, ¿no? Barriendo y intenté no molestarlos, pero vi, ¿no? Que había mucho de esos ya en su bola como forma de defensa. Y mientras que iba barriendo, ellos también iban rodando hasta que las decía yo. Bueno, terminaron ya en el jardín con las flores y no debajo de la entrada de la puerta. Ok. Adelante, Marian. Si tenemos, Adelante. vamos bien, si estamos bien de tiempo y ya puedes seguir con los últimos diapositivas. Ok, ya vamos terminando por aquí. Bueno, terminamos con los artrópodos. Ahora le hablaré de un poquito sobre la macrofauna no artrópoda. Disculpen, tomé una nota. Le hablaré sobre las lombrices de tierra. Ok, las lombrices de tierra tienen cuerpos segmentados en forma de tubo con un clitelo, que en ese clitelo alberga sus órganos reproductivos cerca de la cabeza. Las lombrices de tierra excavan en el suelo, consumen hojarasca y tierra y gracias a esta labor pueden mejorar la porosidad del suelo, am, aumentar la infiltración del agua y potenciar la transformación de nutrientes. Las lombrices de tierra alteran las propiedades del suelo de manera beneficiosa para el crecimiento de las plantas, mejorando la estructura del suelo para una mejor aeración, absorción de agua y transmisión de agua. También aceleran la descomposición y mejoran la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Eh, Dame un segundito aquí. Ok. Las lombrices de tierra también aceleran la descomposición y mejoran la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Am, lo que promueve una mayor productividad vegetal. Además, mueven una cantidad increíble de tierra. Se estima que en 10 toneladas,
se estima que pueden mover 10 toneladas de tierra por acre al año. Sin embargo, cabe mencionar que alrededor de un tercio de las lombrices de los Estados Unidos son especies introducidas. Solo la costa del Pacífico y los estados del este tienen especies autóctonas. Se cree que en la parte superior del medio oeste, los glaciares acabaron con las poblaciones autóctonas de las lombrices hace decenas de miles de años. Solo hay dos especies autóctonas en el noroeste. Em, la, las lombrices pueden ser beneficiosas en ciertos entornos y también perjudiciales en otros. Por ejemplo, las especies introducidas como los gusanos saltadores que se muestran en la parte inferior pueden agotar las hojarascas y no mezclan los nutrientes dentro de las capas de suelo, lo que aumenta la erosión y la pérdida de nutrientes. Así que algunas de las lombrices en áreas agrícolas pueden ser beneficiosas, pero algunas son invasoras. Entonces le hablo un poco más de de la lombriz saltadora o de los gusanos saltadores. Entre ellos se incluyen al menos 15 especies introducidas procedentes de Asia. Estos gusanos reciben su nombre por sus movimientos ondulantes y sus violentas sacudidas. Como ya he mencionado, los gusanos saltadores alteran la estructura y la química del suelo, especialmente en los bosques, al consumir la capa de hojarasca que proporciona nutrientes a las plantas y hábitat a los invertebrados del suelo, las aves, las salamandras y otros animales. Su alteración al suelo también contribuye a la propagación de especies invasoras. Esta especie es una invasora, puede propagarse agresivamente al reproducirse sin fertilización, puede sobrevivir a los fríos inviernos en forma de huevos dentro de los capullos protectores y puede superar a las poblaciones de gusanos existentes. Una característica específica de las lombrices saltadoras es que el clitelo, que es esta estructura, es de color blanco, lechoso o gris, liso y rodea completamente el cuerpo de la lombriz. Por el contrario, el clitelo de las lombrices comunes eh, es más oscuro y no envuelve completamente el gusano. Estos gusanos se encuentran ahora en muchos estados de los Estados Unidos. Si quieres intentar detectar gusanos saltadores en tu zona, hay, hay estrategias para que pueda realizar esto. Puede mezclar un tercio de taza de mostaza molida con un galón de agua y verterla lentamente sobre el suelo. Esto irrita la piel y los lleva a la superficie donde pueden ver si hay gusanos saltadores. No hay métodos de control existentes, pero la forma en que se puede reducir el riesgo es por evitar su propagación. No los compre como cebo de pesca ya que pueden sobrevivir bajo el agua durante 20 minutos. Tampoco los compre para el vermicompostaje y sobre todo no los suelte. Cuando compre composta, asegúrese de que haya sido calentada para reducir los patógenos. Limpie la tierra de los vehículos o equipos cuando viaje de un sitio a otro también. Entonces, pues esas son algunas de las cosas que pueden realizar. Ok, los animales del suelo tienen un impacto enorme en nuestras vidas. Como le hemos mencionado, descomponen la materia vegetal y animal, transforman formas químicas complejas en compuestos simples que las plantas pueden absorber. Um,
También ellos alteran la estructura del suelo, lo que mezcla los nutrientes entre las capas y mejora la infiltración de agua. De esta forma se disminuye la escorrentía superficial, crea más poros en el suelo para mejorar la infiltración y el almacenamiento. Su trabajo mejora la productividad de las plantas también, contribuyen a la regulación del clima, incorporan la materia orgánica en el suelo, lo cual captura más carbono, evitando su liberación a la atmósfera. Son polinizadores y proveen alimento para la fauna silvestre. Y pues el 25% de los animales de la Tierra viven en el suelo, así que el suelo es la base de la vida. Y espero que en esta presentación haberte proveído una idea de la increíble vida que se encuentra debajo de la Tierra, que no la podemos observar frecuentemente y por eso lo olvidamos, pero es muy importante. Y eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Muy bien, Marian. Muchísimas gracias por ese amplio recorrido por el mundo de insectos y otros invertebrados que viven en el suelo, debajo de nuestros pies, pero fuera de la vista mayormente.